En esta semana número 3 de nuestro curso Tecnología y Manejo de Materiales, vamos a ver los temas diagramas de equilibrio. Este tema es muy importante porque, bueno, cuando vemos una tabla periódica de los elementos químicos, sabemos que están clasificados y ordenados según diferentes familias, de acuerdo con sus características. Sin embargo, normalmente en la naturaleza no vamos a encontrar los elementos de manera aislada o pura. Normalmente están combinados con otros. En realidad, en las aplicaciones industriales no hacemos solo elementos puros, sino en realidad de combinaciones para lograr un material que obtenga las propiedades específicas para la aplicación deseada. Cuando se combinan esas propiedades, debemos contar con un método para clasificar la variación de esas propiedades en relación. Ese método es el diagrama de fases, el cual representa el comportamiento de la combinación de elementos sometidos a cambios de presión, temperatura o concentración, y la información que contiene de suma utilidad en diferentes aplicaciones, por ejemplo, fundición, tratamientos térmicos, procesos de formación, etc. Si recordamos, una relación metálica es la combinación de dos o más elementos, siendo uno de ellos un metal. Se deben de calentar hasta un punto de fusión para que se puedan combinar en estado líquido. Sin embargo, como cada material tiene su propio punto de fusión, uno va solidificando que el otro, lo cual va dando diferentes propiedades conforme controlamos la velocidad de enfriamiento. De manera experimental se obtienen las curvas de esas diferentes combinaciones de concentración de elementos, y con estas curvas es posible dibujar el diagrama de equilibrio, también llamado diagrama de fase. En el caso de los metales, donde los más frecuentes es el acero, ¿verdad? Que ya está siendo desplazado por polímeros, cerámicos, materiales compuestos. Y pues bueno, vamos a ver aquí que los cambios de fase en los metales en condiciones normales a presión constante ocurren de manera isotérmica, es decir, a la misma temperatura. Y la fusión ocurre a una temperatura única llamada temperatura de fusión. Como vamos a ver aquí, las ventajas que tienen los diagramas de fase son registrar de manera clara y sencilla las condiciones a las cuales ocurren los cambios de fase, reducir las observaciones experimentales cuando aplicamos la regla de construcción de los diagramas de fase, y son una guía fundamental para el control de procesos metalúrgicos, porque nos muestran la relación entre la constitución de las aleaciones, su estructura y sus propiedades. Un elemento muy importante es la regla de fase o regla de Gibbs, P más F igual a C más 2. P significa número de fases, que fase en inglés recordamos empezar con pH, número de libertad, PRI, F, suma de componentes con C. Es muy importante para no confundir fases con F, es con P, grados de libertad con F. Una fase es una parte homogénea del sistema de superficie limitada y separable por medios mecánicos. Los grados de libertad son los parámetros controlables: temperatura, presión y composición. Y son las variables independientes del sistema. La suma de componentes, el menor número de sustancias de composición independiente para formar el sistema. Deseamos conocer las condiciones en las que existe la fase sólida, líquida y gaseosa de un metal puro. Si aplicamos la regla de fase, tenemos tres fases, que es sólido, líquido y gaseoso, que es un componente, y entonces observamos que no hay grados de libertad, ¿verdad? Porque 3 más F igual a 1 más 2, 3, 3 menos 3, 0. No hay grados de libertad y por lo tanto solamente pueden coexistir las tres fases a una temperatura y presión específica. Estos son los diagramas unarios, donde tienen un solo componente. Podemos ver aquí claramente la sección de sólido, de líquido, de gas, conforme cambia la temperatura y la presión. En este diagrama, presión-temperatura tienen tres áreas bien definidas. Las líneas son el equilibrio entre estas y el punto es el punto triple. Al hablar que el equilibrio significa que coexisten al mismo tiempo la temperatura y presión especificadas. En este caso, si queremos las tres fases, pues no va a haber ningún grado de libertad, solamente si hubiéramos dos fases. Por ejemplo, si quisiéramos sólido con líquido, podemos cambiar la temperatura o la presión, o líquido con gas, también cambiar de temperatura o presión, hay un grado de libertad. ¿Qué es lo que vemos aquí? Si queremos que esté en un grado de libertad, quitando una fase, de tener dos fases, tenemos un grado de libertad, que es lo que nos permite mostrar. Si se fija tanto la presión como la temperatura, vemos que tenemos solamente una fase. Es decir, aquí nos da las fases, los componentes, y obtenemos entonces
pero nos da los grados de libertad, los componentes y nos da por consecuencia la fase, queda una sola fase libre. Estos diagramas en solo componente en tres posibles casos se fijan las variables restantes, presión y temperatura, se queda un solo punto. Si una sola variable, se pueden tener líneas entre las áreas. Si no se fija en una variable, se puede mover en toda la fase, en todo el área de la fase. Tenemos sistemas binarios isomorfos donde tenemos dos elementos. Hay dos posibles casos, la solución sustitucional o la solución intersticial. Vamos a ver que las soluciones son solubles en estado líquido y cuando se verifican tenemos estos tres casos, totalmente solubles en estado sólido, como podemos ver, se combinan, insolubles en estado sólido y parcialmente solubles en estado sólido. Pues bien, estos diagramas de fase son una herramienta muy útil, como decíamos, en nuestra materia mecánica principalmente, pues nos dan valiosa información sobre temperaturas y velocidades. Agradezco su atención. Saludos.